pasaje muy famoso que es uno de los primeros pasajes que los niños y los adultos se memorizan. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Juan 3:16? ¿Para cuántos de ustedes fue su primer pasaje que se memorizaron? ¿Algunos de ustedes? ¡Wow! Dice Juan 3:16, vamos a leerlo todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este pasaje sumariza la esencia de por qué existimos como iglesia. Sumariza la visión que Dios nos ha dado como iglesia, de ser una iglesia sana que ama y sirve a Dios haciendo seguidores de Jesús. Nuestro propósito no es engrandecer a nuestra iglesia, nuestro propósito no es engrandecer el liderazgo de la iglesia, nuestro propósito es que la gente reconozca que hay un Dios que los creó y que nos creó para tener una relación con Él y que nos amó tanto que envió a Jesucristo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados en una cruz. Este pasaje solito contiene la esencia de la Biblia, el centro, el propósito de por qué existe la Biblia. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores. Pecado significa que hemos errado al propósito de Dios para nosotros. La palabra pecado en hebreo es cuando tú disparas una flecha y le fallas al blanco donde deberías haber dado esa flecha. Dios nos hizo, Él hizo el manual del fabricante, nos lo dejó en su palabra, una revelación de libros inspirados por Dios por más de 40 autores en un proceso de 1500 años, donde en diferentes géneros literarios vemos el trato de Dios con las personas, vemos la dirección de Dios para nuestras vidas, oraciones a Dios que nos ayudan y nos dan esperanza, nos enseñan el ejemplo de hombres que han confiado en Dios y de hombres que se apartaron de Dios y cómo les fue, y nos sirve de advertencia la palabra. Y esa palabra nos dice de que cuando nosotros nos apartamos de Dios estamos cerrando el blanco, estamos fallando, estamos rompiendo las leyes que Dios dejó para nuestra protección. Dios en su palabra no dice no matarás, no dice no codiciarás, no dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no lo dice porque nos quiere quitar la diversión de la vida. No dice no adulterarás porque te quiere quitar una vida divertida. Dios dice esto porque sabe que el adulterio siempre termina mal. Lastimas la vida de varias familias, sabe que el hurto no es justo esforzarse por trabajar para tener algo y que alguien venga y te lo quite, a nadie le gusta eso. La esencia, Jesús dijo que debemos tratar a otros y hacer por otros como quisiéramos que nos tratáramos a nosotros mismos. Cuando nosotros decimos, Dios, yo no te necesito, yo rijo mi vida a mi manera, yo no necesito la religión, porque tristemente mucha gente se opone no a Dios sino a las iglesias, a los pastores y a la religión. ¿Por qué? Porque han visto falsas enseñanzas. Ahorita hay un hombre de una secta horrible que se llama La Luz del Mundo. Es una secta terrible, le cantan como si fuera un dios en Guadalajara, Jalisco. Y se ha expandido tristemente por muchos países, La Luz del Mundo. Y creo que fue en California, lo pusieron en la cárcel por abuso de menores y crímenes horribles. Y lo primero que muchos familiares de nosotros o parientes o amigos dicen, oye, pero tu iglesia no es de esas, ¿no? No me vayan, porque ha habido tan mal ejemplo que la gente se ha alejado de Dios pensando que todas las iglesias son iguales. Lo que nosotros predicamos no es nuestra iglesia, es a Jesús, que vino a salvarte, y la iglesia somos nosotros, que nos congregamos para abrir la Biblia en los hogares voluntariamente, para aprender, para dejar que la palabra de Dios guíe nuestras vidas, porque es una lámpara a nuestro camino que nos ayuda a no caer en malas decisiones. La Biblia nos dice que todos hemos pecado, todos hemos fallado, lo que dice en este libro. Todos hemos pecado, batallamos con el pecado. Día a día, yo creo que no hay semana que yo no le confieso a Dios pecado en mi corazón. ¿Soy el único? Creo que todos nosotros fallamos y de alguna u otra manera le decimos, Señor, no tengo el amor que debo tener. Señor, perdóname por esta situación en mi vida. Sea lo que haya sido, alguna relación rota, alguna situación donde fallamos a Dios, todos hemos pecado. Y la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Hay un gran distanciamiento. No podemos llegar a Dios. Y dice la Biblia que Dios, sabiendo que íbamos a estar separados de Él por la eternidad, lo que la Biblia llama el infierno, lo que Jesús habló. Jesús fue la persona que más habló del infierno en la Escritura, aunque no es un tema que nos guste, ni es un tema que nos deleite, ni los cristianos nos ponemos contentos que hay infierno para nada. Pero esa es la razón por la que hablamos de Dios.
Dios nos creó, dice la Biblia, que puso eternidad en nuestro corazón. Y un día, si tú decides vivir una vida alejado del Dios que te hizo, ¿por qué Dios a la fuerza tendría que tenerte a su lado a la fuerza en un lugar hermoso llamado cielo, donde dice la Biblia que no hay más tristeza, sufrimiento ni dolor, donde Dios limpiará cada lágrima? Si Dios es la máxima paz que puede haber en el mundo, imagínate qué hay en el lugar donde Dios no está. ¿Por qué deberías estar a la fuerza con Dios? Bueno, porque Dios nos amó y sabía que nos creó como su creación especial, porque Dios se compadeció de nosotros, no quería que pasáramos una eternidad sin Él, porque la paga del pecado, que todos hemos pecado, es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna que Dios nos da en Cristo Jesús. Y dice que tanto nos amó Dios que Dios entregó a su Hijo unigénito, el único engendrado de Dios, significa. Ahora, la Biblia no está diciendo que Dios tuvo un hijo. La Biblia no está diciendo que Dios tiene una esposa en el cielo y que Jesucito nació en el cielo y que después vino a la tierra. Eso no es lo que está diciendo. Esto es un hebraísmo, es una forma de expresión de la cultura judía de la cual surgió la Biblia. O sea, cuando tenemos un hijo nosotros, nuestro hijo se parece a nosotros, ¿verdad? Decimos, mira, tiene mis ojos, o le decimos a tu esposa, tiene tus piernas, o mira, sacó tu uña igualita que tú, ¿a poco no? Todos los que tenemos hijos podemos ver, la nariz como que un poquito tuya, otra mía, ¿no? Ay, lo desgraciaste, decimos algunos, no es cierto. La verdad que vemos lo que tiene el niño, a quién se parece. Cuando la Biblia habla de hijo de, se refiere a que es aquel que refleja la naturaleza del Padre. Por eso dice la Biblia que a Dios nadie lo vio jamás, nadie ha visto a Dios. Imagínate si lo que es el Sol en nuestra galaxia nada más, con la intensidad de luz que brilla a tantos miles de kilómetros de distancia, y que el Dios que hizo los gases naturales que en el cielo, las estrellas, las galaxias, imagínate qué puede contener a Dios, ¿no? Y sin embargo, dentro de eso, porque mucha gente en nuestro tiempo dice, Dios es energía. Yo creo que hay algo más allá, pero quién sabe qué será, ¿no? O yo creo que todo el universo, creo en el universo. Yo les digo, cuando tú haces una pintura, no te vuelves la pintura que tú haces. Si la vida tiene inteligencia, hay un Dios que la hizo y la diseñó. Y ese Dios tiene las características de personalidad, no solo de energía. ¿Cuándo fue la última vez que de repente la energía eléctrica de tu casa empezó a crear algo muy bonito? Mira qué bonito lo que hizo la energía, me dejó un dibujo muy bonito en la mesa, ¿no? ¿Verdad? Porque la energía es energía nada más, es fuerza bruta, pura, sin una guía inteligente que guía y que hace y que forma. Hay un Dios que nos hizo. Y cuando la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, dice que el único Hijo del Padre le ha dado a conocer, dice en Juan. El Evangelio de Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo. La palabra verbo significa, verbum es latín, significa palabra, logos en griego. Era un concepto filosófico griego que significa lo que dio origen a la vida. O para los judíos se acordaban que Dios en el principio dijo, sea la luz, y la luz fue. Entonces, ¿qué es lo que creó el mundo? La palabra de Dios. Y dice, en el principio era la palabra, el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y dice, aquel Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, o sea, el único que refleja la naturaleza del Padre. ¿Por qué? Porque Dios tomó forma de hombre, porque tú y yo, al darle la espalda a Dios, merecíamos la muerte. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso es que en los judíos hacían sacrificios de animalitos que iban a comer o que iban a presentar como holocaustos, porque era una concientización cuando tú estabas haciendo el sacrificio de que la sangre derramada, nuestra vida depende de la sangre. Te cortas y te desangras, ¿y qué pasa? Te mueres. La sangre representa nuestra vida. Y por eso es que el Antiguo Testamento tenía ese sistema de sacrificios. Y Jesús, por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía, dijo, ¡hey! Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Porque Él es el sacrificio que fue dado por tu pecado y mi pecado. Es por eso que la verdadera religión no es una religión, no es una iglesia. La verdad de Dios es Jesucristo revelada a nosotros. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad. Porque la gente busca la verdad y se confunde con tantas sectas y falsas doctrinas, iglesias que se contradicen. Pero dice, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Tan grande fue el amor de Dios. Es maravilloso. Una de las cosas más grandes que necesitamos en nuestra vida es amor. Cuando alguien te ama, te sientes puedes haber tenido un día pero cargado, que estás enojado, que si se te atraviesa el gato o el perro, pobrecito, porque sale pateado. Y de repente si llega tu hija o tu hijo y te da un abrazo y te dice, papi, mami, te amo. O llega un amigo o un hermano y te da un abrazo y te dice, hermano, qué gusto me da verte, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente uno? ¡Wow! Porque el amor es lo que da sentido a la vida. Fuimos creados fuimos creados para recibir amor y para amar. ¿Quién nos creó así? Dios. Dios es amor. Por eso es que el hombre es capaz de las miserias tan horribles que el ser humano pueda imaginarse. Los grupos en México que secuestran, que decapitan personas, la maldad personificada, ¿no? Algo diabólico de Satanás que viene a destruir. Pero sin embargo, hombres tan malos cuando rinden su vida a Dios y aún sin rendir a Dios tenemos un anhelo de amor. Eso es lo que nos llena nuestra vida. ¿Quién es la gente que mejor te cae en la vida? No es la gente más rica ni la gente más próspera, es la gente que es humilde y la gente que se interesa en ti y te trata bien, ¿no es cierto? La gente que tiene amor. El amor, Dios nos creó para amar. Y dice la Biblia, y generalmente no nos sentimos dignos de amar porque le fallamos a la gente que queremos y la regamos. Y peleamos como familia y nos metemos en problemas. Y es bien feo porque dices, la regué, no soy digno de que me amen. Y algunos se hunden más en la droga, en pastillas, en tantas salidas falsas. ¿Y por qué? Porque no se sienten que son dignos de ser amados, porque les ha ido mal en la vida o porque nunca han sido amados. Y lo maravilloso con Dios es que su amor es incondicional. ¿Sabías tú que Dios te ama incondicionalmente? Todo lo que tú le has regado, todo lo ingrato que has sido, que de veras tu papá te daría una cachetada y te diría ingrato. Si fuera Dios, eso nos lo merecemos. Pero Dios dice, el amor de Dios es incondicional. Dice Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Entonces el amor de Dios es incondicional. De tal manera, tan grande fue el amor que Dios tuvo por ti, por el mundo, que ha dado al único que refleja su naturaleza y que nos representa en la tierra quién es Dios, que es Dios encarnado en Jesucristo. Una vida perfecta, sin pecado, que vivió, una vida de compasión, y vino y extendió sus brazos en una cruz diciéndote cuánto te ama. Llevó tu muerte en la cruz. Ese es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de que en Jesús hay perdón de pecados, que podemos ser reconciliados con Dios, que no se trata de sacramentos o de religión, sino se trata de relación con Dios, no de religión. Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿para quiénes? ¿Para quiénes pueden ser salvos? Todo aquel que en Él cree. ¿En quién cree? En Jesús. Y ahora tú puedes decir, es que yo creo en Diosito, ¿no? Hago mi tranza de droga y cuando recibo el dinero de que vendí la metanfetamina o la droga, le hago así. Hay gente que hace así, de verdad. Yo siempre me encomiendo a Diosito. No. Creer no es creer con tu mente. Dice Santiago, me parece que es 2:19, si no me equivoco, dice, ¿crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, no es la gran cosa que creas en Dios. No es nada más, sí creo que hay un Dios, sino que nos sometamos a su reino. Por eso dice, venga tu reino, ¿no? ¿Y cómo somos salvos? Todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, el dueño de mi vida. Entonces, creer aquí es depositar tu confianza total de que crees que existe un Dios. Dice Hebreos 11, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que Él recompensa a aquellos que le buscan. O sea, es necesario que creas que existe un Dios y que le entregues la llave de tu vida para que Él dirija tu vida. Dice que es para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Y dice Juan 3:17, me encanta este pasaje porque hay gente que dice, entonces si no soy de tu religión me voy al infierno, si no soy de tu religión me pierdo, nada más porque Dios rechacé a Jesús, entonces Dios me castiga porque lo rechacé. No, la Biblia específicamente nos dice que no es así. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Cuando hablas de la salvación, y tú ya fuiste salvo ¿de qué, no? Imagínate que
que te va a caer, no sé, una piedra en la cabeza yendo de camping, y que alguien viene y te avienta a un lado y te dice, cuidado, y te jala, y ¡paz! Cae la piedra. Dices, ay, me salvaste, ¿no? Porque si no te hubieran quitado, te volvías chicharrón, te mataba. Bueno, cuando la Biblia nos dice que somos salvos, es que Dios nos liberó de la condenación de la eternidad sin Dios, de un infierno, de estar separados de Él, de la condenación que nuestros pecados nos merecían. Ese es el Evangelio. No es muy difícil de aprenderlo. Dios te ama, el problema es el pecado, Jesucristo es la solución y tuya es la decisión de si recibes o no lo que Dios te ofrece y te sometes a su voluntad. Dios te ama. El problema es el pecado porque nos separa de Dios. Jesucristo es la solución de Dios y tuya la decisión. ¿Puedes repetir conmigo? Dios te ama, el problema es el pecado, Jesucristo es la solución y tuya la decisión. En esas 4 frases puedes aprender el Evangelio. Cómo compartirle a alguien de Dios. Compártele eso y comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mira, cuando estás perdido, no sabes dónde andas. No sabes dónde andas, no sabes ni a qué le tiras. ¿Usted conoce gente a su alrededor que no sabe ni a qué le tira? ¿No sabe a dónde anda? ¿Sabe que tengo 3 semanas que los lunes salgo 2 o 3 horas a manejar para Uber? Lo estoy haciendo con el propósito de compartir de Jesús. Porque fui a Houston, Texas, y tuve la oportunidad de compartirle de Jesús a choferes de Uber, uno de ellos musulmán. Y yo dije, qué oportunidad de estar en un carro al lado de alguien, llevándolo a un lugar, 5 minutos o 10 minutos, que no te conocen y que puedes emprender una conversación. Y todas las conversaciones les he compartido de Jesús. Yo no sé si, ¿vino alguien aquí que llevé a Uber? No. Ok, porque sí ha habido varias que me han dicho que van a venir, a ver si es cierto. Bueno, en una de esas llega. Tuve una oportunidad, tuve una experiencia hermosa con una señora que pude orar por ella y al principio estaba bien a la defensiva y al final terminó con lágrimas, oramos y yo sé que Dios le ama y yo sé que no fue casualidad. Y me dijo, yo le prometo que voy a estar ahí, a ver si es cierto. Pero he visto, le guía a un muchacho, le hablé de Jesús y en el camino me dice, le digo, no se trata de imponer nada. Le dije, ojalá te pueda invitar a la iglesia. Dice, no, soy agnóstico. Agnóstico es que no creo en Dios, ¿no? O sea, el ateo dice Dios no existe, el agnóstico dice no sé ni me importa, ¿no? Y me dijo, le empecé a compartir de por qué creía que existía un Dios y cómo había experimentado Dios en mi vida yo, y las oraciones contestadas y la presencia de Dios en mi vida. Y cuando le conté eso, le dije, y no se trata de imponer a la fuerza nuestras creencias para nada, sino compartírtelas con amor y con respeto, porque es algo que nosotros hemos conocido, que ha hecho una diferencia grande en nuestras vidas. Y me dijo, no, gracias. Me dijo, aprecio lo que me estás compartiendo. Dices, está bien. Dice, tenemos 10 minutos de viaje, dice, y como quiera estoy high y no tengo nada que hacer. O sea, estaba... Y ves a la gente, o sea, estaba drogado, de alguna manera, no se notaba tanto, ¿no? Pero realmente me ha tocado conocer tantas personas y la gente con ideas tan equivocadas de Dios. De verdad que el mundo anda... ¿Y qué vas a hacer con tu vida? Pues quién sabe, me gusta dar hip hop y death metal, me dijo este muchacho. Y así como él hay otras personas. Me conocí un millonario, un hindú, un señor de la India, se llama Amritanch. Me batallé un chorro para recordar su nombre, pero le empecé a compartir de Jesús y un hombre muy, muy culto en matemática, en ciencia, tiene una compañía, es un millonario, y me dijo, yo estoy bien en dinero, dice, me ha ido muy bien, no me quejo de nada, vivo en San Francisco, vengo para acá, dice, pero siento que espiritualmente estoy seco, siento que me falta algo, que no estoy creciendo. Y le empecé a hablar de Dios y me empezó a hablar de Buda, del nirvana y le dije, ¿qué si en vez de Dios haberte creado para alcanzar el nirvana y que dejes de reencarnar en esta tierra, porque es lo que ellos creen, Dios te creó para conocerlo a Él y tener una relación con Él? Y me dijo, qué interesante concepto. Y me dijo, iba a un restaurante muy fino en Seattle y me dijo, ¿te puedo invitar a comer? Te invito a un steak, me dijo. Y le dije, qué maravilla, pero no por el steak. Dije, qué maravilla, de verdad. Eso ya es el pilón agregado, ¿no? Pero la verdad no me importaba el steak, me importaba, para mí era un steak espiritual, que una persona de la India exitosa se interesa en las cosas de Dios.
Y me comí un steak con él, me pidió un steak, después vi la cuenta y dije, $70 el steak, uy. Y me dijo, tu esposa está embarazada, pídele algo. Y wow, eso es la gracia de Dios. Pero ¿saben una cosa? Estoy intercambiando textos con él, le mandé, hay un cristiano que se llama Ravi Zachariah, que era un hombre de la India, que era ateo, no creía en Dios y vino a Cristo y es un gran apologeta cristiano. Ravi Zachariah dio una conferencia en Harvard que se llama el Foro Veritas, que es el foro de la verdad. Y tremenda conferencia que habla de filosóficamente, analizando Friedrich Nietzsche, que dice que Dios está muerto, y muestra cómo el hombre tiene una necesidad de Dios moralmente, espiritualmente, para tener identidad en Él, porque Él nos creó para Él. Una conferencia muy linda. Pero ¿saben una cosa? Me doy cuenta cómo la gente anda tan loca sin Dios. La gente está perdida, no sabe dónde anda. ¿Tienes amigos así? ¿Conoces gente así? No sabe ni a qué le tiran, no se quieren ni ellos mismos a veces. Cuando estás perdido no sabes por dónde ir, ni sabes cómo llegar. ¿Alguna vez te has perdido? ¿Y dónde ando? No reconozco nada. Y gracias a Dios por los GPS que nos han ayudado tanto, ¿sí o no? Antes uno se perdía y se tenía que parar en la tiendita. Oiga, ¿para dónde? Ya se pasó hace 3 pueblos, ¿no? ¿Y cómo le hago para llegar? Mire, se va todo derecho, y cuando ve una casita blanca le da para la izquierda, pero no se mete en el primer callejón, se mete en el segundo. Y luego dobla a la izquierda y ahí va a haber una señora con gallinas, ¿no se acuerdan? Y a ver si no te dabas una perdida. Bueno, ahora gracias a Dios el GPS inmediatamente te dice recalculating, ¿no? Recalculando. Y ya te manda, no te pierdes con el GPS. Bueno, ¿sabes que Dios nos dejó también un GPS? Y se llama su palabra. Porque cuando estamos perdidos, Dios, su palabra nos da identidad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso si has dejado de leer la Biblia, vuélvela a leer. Es un hábito. A nadie le gusta, a mucha gente no le gusta comer espinaca ni comer brócoli. Dile a un niño, ¿qué quieres? ¿Te doy los Doritos o te doy el brócoli? Los Doritos, ¿verdad? Nos encanta la comida chatarra, nos encanta el pecado, pero la comida chatarra nos ponemos como pandita, ¿no? Nos terminamos con diabetes, estamos mal y la verdad es que necesitamos las verduras y los antioxidantes que hay en las verduras que a veces no nos gustan. La vida cristiana es una disciplina. ¿Qué es más fácil? Si alguien se enoja contigo, darle una buena o dejarlo por la calma y calmarte y hablar las cosas. Es más difícil hacer las cosas buenas que las cosas malas. Es bien fácil destruir. ¿Alguna vez has armado un rompecabezas y te pasaste muchísimo tiempo poniendo las piezas y encontrando los colores y de repente llega tu hijo o alguien y tú, no, pasé horas y no lo terminé, ¿no? ¿Cómo se desarma un rompecabezas? Nada más así, ¿no? Y a veces eso hacemos con nuestra vida, una aventura amorosa por ahí. Meternos con una muchacha, un muchacho que no deberíamos. Meternos en una deuda que después decimos en qué nos metimos, ¿no? Ir con los amigos a un lugar que no deberíamos haber ido y después trae consecuencias tremendas. En un segundo se destruyen las cosas. Y construir toma tiempo, toma esfuerzo. ¿Sabes una cosa? Dios nos hizo para construir nuestra vida en Él. Dios quiere hacer, es como un rompecabezas que no sabes y se va formando una pieza hermosa. Es lo que Dios va haciendo. Y a veces nos falta una pieza por aquí, otra por allá, como que tenemos un hueco por allá, pero Dios empieza a tratar diferentes áreas de nuestra vida que empieza a verse un orden y que se empiezan a ver hermosas, porque sin Él era pura pieza regada por todas partes. ¿Sí o no? Eso hace Dios. Entonces cuando estás perdido, no sabes por dónde ir ni cómo llegar. La gente de hoy día piensa, no, pues con que seas bueno. No sea usted religioso, sea solo un buen ser humano. ¿Ha escuchado esa? ¿Sí? Claro que es cierto. Si eres religioso y tu vida apesta, pues qué lástima, ¿no? La gente va a decir, si eso es ser religioso, ir a la iglesia, no, gracias, yo no quiero, así me quedo. Claro que no se trata de ser religioso nada más de ir a la iglesia, sino se trata de dejar que Dios transforme nuestro corazón y someternos a Él en medio de nuestras inseguridades, debilidades, pecaminosidad y dejar que Dios vaya poniendo orden a nuestra vida. Y eso Dios lo hace, Dios promete hacerlo, su Espíritu Santo lo hace. El Espíritu Santo es real y Él viene a poner en nuestra vida gozo, paz, amor, paciencia, dominio propio, pero requiere someternos a Dios en nuestro diario vivir. Cuando estás perdido, no sabes por dónde llegar, ni no sabes por dónde ir ni cómo llegar. Así está la gente. Si sabes que estás perdido, hay confusión y ansiedad, porque dices, estoy perdido y mi celular se murió y no veo a nadie y es de noche, ¿qué va a pasar? ¿Y por dónde encuentro el camino? Es una ansiedad. ¿Alguna vez te has perdido lejos de tu casa?
y más si está peligrosa la cosa, ¿no? Si no traes carro y andas a pie, haces el ejercicio de tu vida en la noche, ¿no? No, hombre, corrí 5 millas, ¿por qué? No, pues si vieras los barrios por los que pasé, ¿no? Cuando uno está perdido y sabes que está perdido, hay confusión y ansiedad. Y déjame decirte que hay mucha gente en nuestro tiempo que saben que están perdidos, como que no le hayan sabor a la vida. Por eso la gente cae en tantas adicciones. La metanfetamina es una terrible, terrible droga que destruye la vida de las personas y a veces con 1 o 2 quedan enganchados. Los opioides, que es una crisis. Hay una estadística enorme de la gente que muere en este país por suicidio y por drogas, el país más próspero del mundo, que tienes todo al alcance de tus manos y la gente enganchada sin Dios, en un estilo como ratoncitos corriendo todos en una de esas ruedas de hámster. Te levantas, te duermes, trabajas, te levantas, te duermes, trabajas, te levantas, te duermes, trabajas, te drogas, te levantas, te duermes, te drogas, te acuestas con alguien, te levantas, y una vida que no tiene propósito porque no está sintonizada con Dios que hizo la vida. ¿No es cierto que tenemos amigos y familiares que sus vidas están en el hoyo, que necesitan de Dios urgentemente? Hay confusión y ansiedad. Y si puedes estar perdido sin saber que estás perdido. Hay gente que está perdida sin saber que está perdida. ¿Alguna vez te ha pasado? Y llegaste al pueblo y dijiste, no era, o me pasé, y pensabas que ibas bien. Una ocasión yo, llegando del seminario donde estudiaba en Texas, iba hacia la frontera Reynosa, Tamaulipas, y terminé en Corpus Christi. Ni siquiera era mi camino, pero de repente vi el mar y dije, ¿qué estoy aquí? No me di cuenta que estaba perdido hasta que vi algo que supe que no era donde yo debía ir. Puedes estar perdido sin saberlo, pero es cuestión de tiempo que te des cuenta. Hay jovencitos ahorita que dicen, a mí no me hablen de Dios. Eso me dijo este muchacho, me dijo, yo las cosas de la religión no tengo tiempo para perder en eso, dijo. No tengo tiempo, ¿para qué pierdo mi tiempo en eso? Estaba viendo una página web de testimonios esta mañana de gente ex musulmán, ex budista, ex ateos, que comparten su testimonio de cómo encontraron a Cristo, y está precioso. Estaba viendo esa página en inglés y uno de ellos decía, crecí en Inglaterra, dice, soy inglés, dice, y crecí sin creer en Dios. Para mí Dios no existía y pensaba que Dios era una pérdida de tiempo y que era solo para los viejitos. Y mire cómo nos insulta. Dice, solo para los viejitos. Y resulta que, dice, empecé a caminar en mi vida y me empecé a dar cuenta que algo me faltaba. Caí en drogas, probé esto, probé el otro y me sentía desesperado. Terminé con ansiedad, yendo al psicólogo. Algo me faltaba hasta que alguien me habló de Jesús, y cuando llegó Jesús a mi vida cambió todo mi vida. Me costó al principio, y cuando confié en Él y vi lo que Él hacía en mi vida, dice, soy la persona más feliz del mundo comparado a lo que antes mi vida era sin Dios. Dios es la pieza, porque Dios no es religión, Él es el autor de la vida. Él es la pieza que hace falta en mi vida, en tu vida. Tú necesitas y yo necesito un encuentro con Jesús. Puedes estar perdido sin saberlo, es cuestión de tiempo que te des cuenta. Ojalá no sea demasiado tarde. Dice la Biblia que un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de Jesús y confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Ojalá no nos suceda a la gente que tenga que confesar eso cuando ya no hay esperanza. Dios, mientras hay vida, hay esperanza. Si estás perdido, estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo? Porque estás viviendo una vida totalmente fuera de la voluntad de Dios, totalmente fuera de su amor, totalmente fuera de su propósito. ¿Para qué existimos como iglesia? Para anunciar a la gente que en Jesucristo hay perdón de pecados, restauración de su relación con Dios, y que tengan, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La verdad es que la vida eterna es el anhelo más grande y la solución más bella. Uno puede leer en la antigüedad libros de Sumeria, de Mesopotamia, donde uno ve que uno de los anhelos de la humanidad es encontrar la eternidad. ¿Has escuchado? La búsqueda de la fuente eterna de la juventud, ¿no? Qué bonito fuera que uno se pone la crema y es joven para siempre. O que uno no se muriera. ¿Qué no haría la gente por los millonarios? ¿Usted cree que si se podían cambiar por un cuerpo joven, qué no harían, no? La verdad es que la gente anhela vivir para siempre. Todos nos vamos a morir. Es la tragedia más horrible del mundo. Alguien puso, una de las hermanas de la iglesia puso, dice, hay gente, dice, valora la vida, porque hay gente que hizo planes para hoy y ayer se murió. Y la verdad que es así, la vida es corta
la muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo es la cura. Por eso necesitamos un encuentro con Jesús que cambia nuestra vida, que, como vimos en los bautismos, que nos hace diferentes el Señor. El anhelo más grande que puedes tener es la vida eterna y es la solución más bella al problema de la muerte que todos vamos a enfrentar. ¿Cuántos de nosotros no queremos tener esa seguridad de que el día que muramos, ya sea cuando estemos viejitos, todos quisiéramos que fuera de viejitos, ¿verdad? O que fuera en un accidente, en medio del dolor y que clamas a Dios, o que fuera en una operación, o que fuera por una enfermedad mortal, pudieras cerrar tus ojos y decir: Padre, recibe mi espíritu. Gracias, Señor, porque diste tu sangre en la cruz por amor a mí. Gracias, Señor, porque tú resucitaste de entre los muertos y tú dices ser la resurrección y la vida, y que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Señor, tú resucitaste a Lázaro. Buda no resucitó a nadie, Mahoma no resucitó a nadie, Jesús resucitó a Lázaro. Y Jesús mismo resucitó de los muertos. Y dice la Biblia que eres las primicias de los que van a morir, que tienen a Cristo Jesús. Así que, ¿cuál es la maravilla de tener a Dios? Es maravilloso tenerlo a Él. Hablaba con un ateo y le decía: mira, Blaise Pascal hizo lo que se conoce como el Pascal Wager. Él decía, hay dos opciones. Era un físico matemático francés. Decía, tienes dos opciones. O crees en Dios o no crees que existe Dios. Así de sencillo. En cuanto a Dios, tienes esas dos opciones. Y dice, la realidad es que o hay un Dios o no hay un Dios. Y tú puedes creer en Él o no creer en Él. Vamos a ver si es un juego de apuestas con tu vida, cuál es la apuesta más inteligente. Si tú decides, voy a creer en Dios, y supongamos que Dios no existiera, es lo que decía Pascal. Decía, ¿qué perdiste? ¿Qué perdiste si Dios no existe y crees que existe Dios? Bueno, que ocupaste 2 horas los domingos para estar en la iglesia, en vez de ocuparlos el viernes para estar 4 horas en la cantina y gastar $80 y $100 en cerveza y en droga, ¿no? Eso fue, podremos ponerlo de esa manera. ¿Qué perdiste? ¿No existe Dios? ¿Y no creíste en Dios? ¿Qué perdiste? Pues nada, le atinaste, no existía Dios. Pero, ¿qué pasa si Dios no existe y tú decidiste creer en Él? ¿Qué pierdes? ¿Pierde uno algo? No pierdes nada. Ganas ayuda, porque la gente estudio tras estudio muestra que las parejas que van a la iglesia y que buscan a Dios son más felices que las parejas que no tienen religión, que no buscan de Dios, porque oran juntas, se perdonan. Cuando te veías en una crisis, recordaste Romanos 8:28, y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Te ayudó psicológicamente, te ayudó en tu vida, tuviste hijos que pensaban que había un Dios que los amaba y que los guiaba. ¿Y qué pasó? No perdiste nada, ganaste una ayuda psicológica. Entonces, si crees en Dios y Dios no existe, no pierdes nada. Pero ¿qué pasa si existe un Dios que nosotros sabemos que existe, que es real, que ha cambiado nuestras vidas, que como dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y las cosas invisibles de Dios se hacen visibles por medio de ver la inteligencia de la creación creada, dice la Biblia? ¿Qué pasa si existe un Dios y tú dices, creí en Él y le entregué mi vida y me sometí a su voluntad? ¿Qué encontraste? Lo encontraste todo. Ganaste el propósito de la vida, seguiste el manual del fabricante, contaste con su presencia y con su amor, y cuando mueras vas a recibir sus brazos que te van a decir, bien buen siervo fiel, bien hija mía, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, de tu Dios. Cumpliste el propósito de la vida, le diste al blanco, a la razón por la cual fuiste creada o creado. Pero ¿qué pasa si Dios existe y tú dices, no me importa, eso es para viejos, yo no tengo tiempo para la religión, no me vengan con cuentos, yo vivo mi vida a mi manera? Te perdiste la esencia de la vida, el propósito de la vida, viviste perdido en este mundo sin dirección, te perdiste del propósito por el cual fuiste creado, te faltó la pieza central del rompecabezas que era Dios, que te hacía falta en tu vida. Entonces, entre las dos opciones, decía Blaise Pascal, creer en Dios y dejarte guiar tu vida por Dios, no pierdes nada y puedes ganarlo todo. No creer en Dios, no ganas nada y lo puedes perder todo.
Entonces, si quiero, por la fe, usar mi vida en un lugar inteligente, en los juegos de apuestas del tiempo de Blaise Pascal decía, yo apuesto por Dios. Eso lo decía un físico matemático francés. Qué interesante, ¿no? Argumento para presentarle a los ateos. Pero esa es la realidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el anhelo más grande del ser humano, el vivir para siempre. Y es la solución más bella de la vida que Dios nos da a través de Jesucristo. ¿Qué se necesita para tener vida eterna y para no estar perdidos? ¿Qué se necesita? Creer en Él. Se necesita un encuentro con Jesús. Gracias a Dios por su misericordia, porque en su gracia la mayoría de nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús que cambió nuestra vida. Que podemos decir, nuestra vida ya no es la misma que era antes. No somos todavía lo que deberíamos ser, pero tampoco somos lo que éramos antes. Dios ha cambiado nuestra vida. Que hemos creído en aquel que es la resurrección y la vida, y el que en Él crea aunque esté muerto vivirá. Iglesia, tienes una misión. ¿Cuál es la misión? Ve y haz discípulos de todas las naciones. Dice Pedro que somos llamados por Dios para contar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si has encontrado a Cristo, quiero que sepas que has sido encontrado por Dios, que no estás perdido, no estás perdida, no tienes por qué estar perdido. Batallas con tu carne, batallas con tentaciones, batallas con tus emociones. Si te despegas de Dios, caes otra vez en ansiedad, en depresión. Pero déjame decirte que tienes a un Dios poderoso que te ama, que no te va a dejar solo, que la obra que comenzó en tu vida, si eres de Cristo, la va a perfeccionar hasta que Cristo vuelva. Y esa es la razón por la que hoy estás aquí. No es un accidente, es que Dios sigue trabajando en tu vida porque Dios te ama. Y dice la Biblia que en Cristo tienes todo lo que necesitas para vivir una vida que agrada a Dios. Sométete a Dios, deja que Él reine en tu vida. Y si tú estás aquí visitando y nunca has tenido un encuentro con Cristo, no te vayas hoy de este lugar sin darle tu corazón a Cristo. Él te busca, Él te ama. Él dice, buscadme y viviréis. Y Él te amó tanto que dio a Jesús en la cruz. Y tú puedes oírte con esa seguridad de decir, Señor, si no te conocía, te entrego mi corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Si Dios habló a tu corazón en esta tarde de alguna manera, si Dios te recordó de que Él se fijó en ti hace tiempo, cuando escuchaste por primera vez de Dios, cuando has clamado a Él, yo quiero que tú te vayas de este lugar sabiendo que hay un Dios poderoso, que es el camino, la verdad y la vida. Que Él no tiene la culpa de que gente en su nombre abuse en la religión, que haya falsos líderes o que haya gente que te haya lastimado. Dios es amor y su amor es incondicional. No hay pecado tan negro, no hay falta tan grave en tu pasado que Dios no pueda perdonar y de la cual Dios no pueda levantarte. Dice la Biblia que Él saca nuestros pies del lodo pegajoso, de la basura del pecado, de la basura de cómo la vida te ha tratado o otros te han tratado en la vida. Y dice que Él pone nuestros pies sobre una roca firme y endereza nuestros pasos. Si Dios ha hablado a tu corazón, déjame te pregunto, si tú murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? Si tú dices, pastor, yo no sé a dónde iría, no tengo idea. Yo no sé si he entregado realmente mi corazón a Cristo. Nunca me he arrepentido realmente y le he dicho, Señor, yo creo que Jesús murió en la cruz. Yo creo que Él vino para que yo no me pierda y para que tenga vida eterna. Si Dios habló a tu corazón, tú puedes repetir una oración ahí en tu lugar, diciéndole a Dios con todo tu corazón que Él te perdone. Quiero que le digas con todo tu corazón, Señor, he fallado, te necesito. Creo que tú moriste en una cruz por mis pecados. Si Dios te habló a tu corazón, ahí en tu lugar, en voz baja, repite después de mí esta oración. No hay poder en las palabras repetidas, hay poder en Dios que escucha la oración de tu corazón. Lo que importa es que tú te arrepientas y se lo digas con tu corazón.